¿qué hacer si filtran fotos íntimas de tu hija en internet? Está Olimpia Coral Melo, que ha hecho una ley, la ley Olimpia. Este novio me pidió grabarnos teniendo relaciones sexuales. Hoy sé que eso es sexting, ¿no? Éramos 2 personas adultas y ese video se difundió en internet. O sea, ¿qué hago si mi hija se tomó fotos, se tomó un video, alguien decidió compartirlo y ahora está por todo el internet? ¡Wow! ¡Qué importancia como madres saber que lo primero que tienes que hacer si eso pasa es pensar en tus primeras palabras! Ponerse del lado de las víctimas Sí. es el primer acto de justicia que tiene una víctima. No hay que limitar el acceso a internet, hay que hablar de internet con los hijos. Pero también la educación que hemos mencionado de que no te puedes quedar atrás. O sea, si tus hijas ahorita están en Roblox, o sea, ponte a estudiar un poquito a ver cómo funciona. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes de esta y de muchas luchas más, de muchas mujeres claro. y de muchas personas, es entender justo eso, que podemos ser heroínas de nuestra propia historia. Tin, 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 tin. ¿Ya? Cepitas del corazón. Hoy estamos súper emocionadas porque vamos a tocar un tema importantísimo y con una persona muy especial, no solo para nosotras, Alex y yo, sino para todo el país. ¿Y saben qué? Para todo el mundo. Su nombre ya pasó a los libros de historia, a la legislación mexicana. Y ahí les va de qué es. ¿Qué hacer si filtran fotos íntimas de tu hija en internet? Guía paso a paso. Porque no se puede tapar el sol con un dedo, Cepitas. Hay algo que nos queda muy claro. El internet no se va a ir a ningún lado. Y el despertar sexual de nuestros hijos tampoco. Entonces, habiendo dicho esto, hoy en Sepa la Madre creemos en prevenir y en abrir la conversación. O sea, ¿qué hago si mi hija se tomó fotos, se tomó un video, alguien decidió compartirlo y ahora está por todo el internet? ¿Qué hago yo como mamá? ¿O qué hago yo si mi hijo es el que decidió mandar esa foto al chat de sus cuates? O si empiezan a salir ahí una foto hecha por ella y ya, como se dice en español, que también, ¿qué hacemos? Totalmente de acuerdo. Pues Sepa la Madre. Sepa la madre, ¿Pero sabes no quién sí sabemos. sabe? ¿Quién? Dun, Muchas dun, gracias. dun. ¿Cómo están? Aquí con nosotras está Olimpia Coral Melo, que ha hecho una ley, la ley Olimpia. Gracias. Es un honor tenerte aquí, activista. Y antes que nos cuentas un poquito de ti, queremos decir que creaste esta ley Olimpia que, lo voy a leer, porque es un conjunto de reformas legales en México que castiga la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Olivia y yo, Olimpia, mil gracias por estar aquí. Gracias a ambas, gracias. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias. De verdad, me siento súper honrada de tenerte No, en hombre, este espacio. es mutuo el gusto, la honradez, es mutuo, es necesario hablar de estos temas. Así que yo también estoy muy feliz de estar con ustedes y con todas las mamás y los papás que nos escuchan. Muchas gracias. Oye, cuéntanos un poquito que antes que empezamos de tu historia, porque ya sabemos que te pasaste algo muy grave que decidiste convertir en algo increíble, entonces cuéntanos, por favor. Bueno, yo soy Olimpia Coral, yo soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, México, de un lugar que se llama Huauchinango. Ustedes saben que, bueno, cuando ya vivimos en la ciudad, las condiciones son muy diferentes a cuando vives en las provincias, cuando vives en los pueblos. Y evidentemente todo ese sistema de cultura pues hace que vivas condiciones y contextos de desigualdad diferentes, ¿no? Entonces yo tenía un novio, ¿no? Para no ser tan larga la historia, yo tenía un novio estos en los que amas, confías, en el amor romántico. Obviamente a mí nadie me habló de todo lo que vamos a hablar en este podcast. Obviamente a mí nadie me habló de educación digital, sexual, jurídica, de sexting, de nada, ¿no? Entonces este novio me pidió grabarnos teniendo relaciones sexuales. Hoy sé que eso es sexting, ¿no? Éramos 2 personas adultas y ese video se difundió en internet. Fue algo muy, muy difícil porque cuando a mí me tocó la difusión de ese video, esta violencia no tenía nombre. Hoy le llamamos violencia digital. Y además, esta situación de dominación, de abuso extremo sobre mi cuerpo perpetuado en internet, no tenía un delito que perseguir, no había un castigo, no había una responsabilidad. Tú eres la mala, tú eres la que lo hiciste. O sea, hace no mucho recordé incluso la historia completa
completa de cómo se vivió y fue verdaderamente un infierno de saber que todo el mundo te señala, te culpa y que además nadie sabía absolutamente qué hacer y pues cómo salí adelante o cómo fue que hoy estoy sentada aquí con ustedes, fue a raíz de que justamente tuve una red de apoyo, ¿no? Una mamá que me creyó, una abuela que confió en mí, una familia que decidió estar de mi lado ante un mundo, ante real, un mundo, o sea, de aquí al otro lado del extremo de los continentes no le llamaban violencia digital, somos pioneras en hacer una legislación en materia de violencia digital desde la voz y los sentipensares de las víctimas, que es algo muy diferente, no desde los despachos jurídicos, no desde los gobiernos, no desde de los despachos de los diputados y los senadores, sino desde las voces de las víctimas. Si todavía en un país, en América Latina, en donde todavía estamos batallando en que se reconozca la violencia física o en la que hay hoy leyes en retroceso de que no existe la violencia contra las mujeres, etcétera. Imagínense, nosotras en el año 2013 les empezamos a hablar de la violencia digital, o sea, pues eso no lo veo, no lo toco, no es algo tangible, no existe y tú eres culpable. Entonces, pues sí, la culpabilidad me llevó a diferentes escenarios catastróficos, intentos de suicidio, condiciones de ansiedad, de depresión y pues primero entendí que no era culpable gracias a una mamá que me dijo, mi amor, todo mundo cogemos, así con las palabras me lo dijo. Todo mundo coge, todos los que te juzgaron cogen, hasta yo lo hago con toda mi vergüenza, solo que a ti te ven hacerlo y eso no te hace una mala persona ni te hace una delincuente. Mi vida lucha porque tienes derecho a la intimidad. Entonces yo creo que esa escena y ese momento en el que una mamá que era tu máxima autoridad ya había ido a un ministerio de justicia a denunciar y me dijeron, no hay delito que perseguir, vete a tu casa que te eduquen bien. Ya había salido de la escuela, ya no salía a la calle, yo tenía mucho miedo, es más todavía creo que las que somos sobrevivientes de la violencia digital, tener tantas cámaras encima todavía cuesta así como de o sea, sí es algo con lo que aprendes a sobrevivir, ¿no? Pero que tu máxima institución, tu familia, te haya creído, se haya puesto de tu lado, en un mundo en que te decía, ella es culpable, ella se dejó grabar, pues me pareció que fue justo el parteaguas para que yo justo hiciera conciencia de que teníamos que iniciar una lucha. Yo tenía una ventaja sobre otras víctimas, la ventaja de tener una familia que me apoyó y había mujeres que lo estaban viviendo igual que yo, que tuvieron que irse del pueblo, muchas de ellas que ya no están ni siquiera, historias desgarradoras de niñas y de mujeres que se han suicidado incluso por esta violencia y que yo tenía algo que ellas no tenían, una familia que me ayudó. Entonces decidí hacerme responsable de esto e iniciamos una lucha juntas, si es necesario decir que no es la lucha de una mujer sola. Es la lucha de muchas conciencias y de muchas voluntades, de muchas mujeres que iniciamos desde abajo, que duramos, fue estado por estado, en realidad hasta hoy, 2026, hemos hecho 39 leyes en el mundo en materia de violencia digital. Hicimos una IA ahorita les voy a contar todo, y bueno, pues hoy le pusimos nombre a la violencia digital, reivindicamos que la culpa no es de la persona, ¿no? La responsabilidad es de todos y de todas, ¿no? Que hay que buscar justicias restaurativas y no, la ley Olimpia no busca señalar, culpar al agresor, sino queremos que no haya más víctimas de esta violencia. Totalmente. Y me llama mucho la atención que justamente iniciaran diciendo qué pasa si mi hija lo hace o qué pasa si mi hijo es el que difunde. Es que sí es un problema de género. Sí es cierto que le pasa más a las mujeres y a las niñas en comparación que los niños, no significa que no estemos inmersos en esto. Entonces, a partir de ahí comenzamos defensoras digitales, hoy se aprobó en México, en todo el país, en Argentina, en Panamá, estamos por la aprobación en Honduras, en Bolivia, en Guatemala, logramos la incidencia incluso en la Take It Down en Estados Unidos y bueno, pues hoy estamos alzando a la voz y pues luchamos, queremos
queremos lograr que sus hijas, las hijas de nuestras hijas y de las generaciones que vengan, pues no tengan que vivir lo que nosotras vivimos. Y me dicen cuál es la aspiración más grande de las defensoras digitales que hoy se juntan en América Latina, es que lo que no fue para mí sea para ellas, que lo que yo no tuve lo tengan ellas, y que algún día logremos hoy en día pues hablarle a los algoritmos, hablarle a las grandes empresas, hablarle al mundo y hacer un mundo digital más justo y más en paz y sobre todo libre de violencia para todos y para Ay, Olimpia, bye. Ya quise llorar 10 veces. Y yo, quiero llorar, pero quiero aprender. Entonces está como mi cerebro en shock. Tu ojo así, tic, 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 tic. No, es que me encanta porque, claro, o sea, una de las cosas que más me sorprende de ti, Olimpia, es ese superpoder de convertir algo espantoso de tu vida en algo tan significativo para todas las personas de aquí en adelante. O sea, el que ya exista y que esté penado ante la ley, el compartir fotos o videos o montajes con inteligencia artificial sexuales sin consentimiento y que no sea esta cosa rara ay, ¿qué? ¿La metemos en una cárcel digital o qué? ¿Lo bloqueamos el usuario? No, señor, a la cárcel real, a la cárcel genuina donde te privan de tu libertad, y te quiero agradecer mucho por eso. No, hombre, gracias a todas. Y qué sabia tu madre, qué sabia tu madre, porque sin haber precedentes, ella supo en su corazón de decir, no, mijita, que no te humillen por haber tenido relaciones sexuales, que todos lo tenemos. A ti, o sea, a ti te jugaron mal. Tú fuiste una víctima. Guau, esa sabiduría y el saberte acompañar y apapachar y contener, y para que ahora literalmente haya una ley con tu nombre. Sí. ¡Qué fuerte! Y yo creo que un error que muchas mamás es como fácil de hacer es que eso pasa y decir, ay, mija, ¿por qué hiciste eso? ¿Y por qué no pensaste? Y escuché un podcast contigo cuando dices que cuando tu mamá te ayudó en esa manera de decir que no es tu culpa, todos cogemos, si mañana tengo que salir desnuda contigo, me voy contigo. Y te lo juro que empecé a llorar y dije, wow, qué importancia como madres saber que lo primero que tienes que hacer si eso pasa es pensar en tus primeras palabras. Sí, que ante un mundo que ya te juzgó, ante una escuela que ya te señaló, ante una red social, hay que entender que ese tipo de violencia es una violencia continuada, es una violencia que no tiene una limitación territorial, que con un clic puede llegar a cualquier parte del mundo y que además hay una huella que se queda en tu cuerpo, que causa efectos psicoemocionales y que además es una violencia de la que se cree que por ser virtual no es real. Y entonces hoy, como que después de la pandemia del COVID-19, todo el mundo nos quedó claro como la extensión de nuestra vida virtual. Pero antes, o sea, estoy hablando que eso fue, o sea, cuando iniciamos la lucha fue en el año 2013, o sea, ni de qué onda. Entonces yo creo que más allá no hay limitantes, no es como de, es que yo no sabía, o es que no me preparé, o es que yo no tenía este conocimiento. Yo creo que la empatía, ¿no? Ponerse del lado de las víctimas, es el primer acto de justicia que tiene una víctima, ponerse de su lado. Totalmente. Creerle a la víctima como primer acto de justicia es lo primero que hace que salve vidas. Y bueno, pues hoy cuando me buscas en internet, literalmente, a pesar de que yo no pude denunciar por ley Olimpia, porque cuando a mí me pasó no existía la ley, y a pesar de que yo no pude hacer justicia directamente en el ámbito jurídico, ¿no? Mi justicia es la reivindicación de mi propio nombre, ¿no? Sí. Mi justicia es que hoy cuando me buscas en internet, pues ya no soy Olimpia la del video sexual, Olimpia la puta, la mala, la que se dejó grabar, sino Olimpia la de la ley Olimpia. Sí. Entonces, para mí eso también es como incluso una revolución dentro de un mundo tecnológico que te hace creer que no puedes hacer nada y que no tienes derecho a reivindicar tu propia historia. Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes más grandes de esta y de muchas luchas más, de muchas mujeres y de muchas personas, es entender justo eso, que podemos ser heroínas de nuestra propia historia. Me encanta. Y también una cosa que me parece muy importante ahora que lo mencionas con tu pregunta es hablar de la revictimización, porque aún hay personas que no conocen este término y que creen que, claro, a la hora de que tu hija llega y te platica, mamá, están difundiendo este video o esta foto, hay todavía una parte grande de la población que cae en el yo te dije que
Sergito era una mala noticia. Yo sabía desde que me lo trajiste a la casa y yo te dije que no, y cómo se te ocurre. Y eso es revictimización y me parece que de las formas más graves que es desde el amor. O sea, es decir, que un viejo pelado panzón en Twitter te revictimice, no digo que no sea doloroso, Claro. pero no lo conoces. Como pero, que ya lo ves y dices tú, pinche Claro, viejo, sí, pinche sí. viejo. No, pero que venga, lo tomas de quien viene. Totalmente, pero que venga de un ser querido tuyo, en como bien lo dices tú tuviste esa contención familiar, pero hay muchas víctimas que no lo tienen. Claro. Y que la revictimización viene de la gente en la que debería de ser su máximo apoyo. Qué importante es, si unos, por favor, nos podrías platicar más sobre qué es la revictimización y de qué manera la tenemos que evitar. Bueno, la revictimización es, como bien lo dice, o sea, es volver a victimizar a la víctima, volver a hacerla culpable, hacerla responsable del acto deliberado de violencia que ha vivido. Tú tuviste la culpa porque traías falda, por eso te acosaron. Tú tuviste la culpa porque te quedaste borracha, por eso te violaron. Tú tuviste la culpa por mandar una foto desnuda, por eso te difundieron. Es que si cambiáramos los papeles y si entendiéramos la reivindicación desde el ámbito masculino, ejemplo, le dijéramos a papá que llegó a casa, me robaron el coche, tú tuviste la culpa por tener coche, entendiéramos todos en casa que eso está mal. Claro. Que lo primero, o sea, Claro. ni siquiera necesitas un ABC de cómo contener una víctima que ha pasado violencia. Tú sabes que si llega tu papá espantado y que te dice, me Claro. acaban de asaltar, ¿qué haces? Abrazas y decimos, no importa, al menos lo material se recupera, lo que Qué importa bueno que es que estás estás bien, vivo, claro, son la cosas. vida. Te amo. Claro, sí, Estoy ¿sabes? aquí para O sea, ti. y no preguntas, pero ya después dices tú, bueno, a ver, hagamos contención, ¿dónde ibas caminando? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Para ver pruebas, para ver si vamos a hacer una denuncia, para ver, pero primero que hacemos es no juzgar. Sí. Escuchar, abrazar, tener empatía. Pero fíjense cómo cambia cuando es sexual y somos mujeres. Cuando es sexual y somos mujeres, la revictimización es directa. Sí. Porque hay misoginia interiorizada de por medio, porque hay machismo real, porque hay un sistema que aunque nos parezca, pinche vieja, ¿por qué invitaron a sepa la madre a esta feminazi a hablar de otra, va a empezar a decir que el patriarcado? Es que sí, el patriarcado además afecta a hombres y a mujeres. Totalmente. A hombres y a mujeres, solo que se ensaña contra las mujeres y contra las niñas, y por eso hace que cuando se vivan violencias sexuales, sobre todo para niñas y mujeres, se les haga culpables a ellas. ¿No? O sea, y por eso hace que muchos de los que hoy somos adultos, que vivimos abusos sexuales infantiles, no lo dijimos cuando éramos niños. Claro. Porque teníamos miedo a la reacción, teníamos miedo a qué iba a pasar. Entonces, la revictimización es un acto de falta de empatía y es un acto de doble victimización. Ya bastante tiene la víctima con ser señalada, bastante tiene con lo que está pasando, bastante tiene con un sistema de impunidad de hasta el 90% en delitos sexuales en este país, bastante tiene con pensar que a lo mejor no se puede hacer nada, bastante tiene con ya sentirse culpable o con ni siquiera entender que es víctima, como para llegar al lugar en donde, además, al lugar donde como mito te dijeron, en tu casa nunca te van a hacer, tu familia es la que nunca te va a dar, tú siempre ten confianza. A ver, 8 de cada 10 abusos sexuales infantiles pasan con una persona cercana a tu hijo o a tu hija. Entonces es necesario entender que si bien no es una cuestión de punitivismo, de señalar, pero sí es necesario hacernos corresponsables todos y todas, instituciones, familias, todos y todas, de las situaciones que están pasando, sobre todo en la revictimización y en la violencia digital, ¿no? Sí. Totalmente. Y creo que es fácil de pronto tener golpes de pecho, ¿no? De mi hijita. Jamás se va a tomar una foto. Mi hijita es pura y casta y nunca se le va a ocurrir esa pendejada. Claro. O mi hijito, ¿qué crees que va a estar mandando una foto íntima de él con su novia? Y al día de mañana el hijito se ardió porque le dijeron que le puso el cuerno a la noviecita y dijo, pues para que vean qué onda. Y lo manda a 20 chats de WhatsApp. Y entonces te encuentras teniendo parada en esta situación y me parece que también la invitación de este episodio es tengamos esas conversaciones previamente. O sea, es decir, tratar de hablar con nuestros hijos que pueden ser prepubertos o pubertos o adolescentes y decir, oye, esto puede suceder.
Porque no existe eso, o sea... Y la importancia con la ley, porque también siento que es fácil caer en, vamos a decir a las niñas, no hagas eso. Y tú, mi hija, no dejas que te toman fotos o no mandas, pero la importancia de hablar también, como tú dices, con los niños, de decir, ¿entiendes que es un delito? Ya hay una ley, ya no es que, ay, pues mandé esas fotos, porque también mi hijo jamás, no, él tiene valores. Pero en grupos de amigos donde todos se juntan, ya sabes, adolescentes como tú dices, que entiendan que hay consecuencias reales. Así es. Porque tú también escuché que habías dicho que es una cosa cuando eres menor de edad de mandar esas fotos, pero si tu hijo a los 18 años empieza a salir con una que tiene 16 o 17, ya es pornografía. Así es. Bueno, mira, primero es importante entender por qué es necesario hablar de estos temas y por qué es necesario identificarlo y por qué es necesario entender que la violencia digital nos puede pasar a todas las personas, ¿no? O sea, fíjate, nada más algunos datos. En México, 50% de los niños usa internet desde los 6 años. De 6 a 11 años de promedio y cada año va bajando más, ¿no? Los adolescentes entre 2 y 17 años sube una cifra hasta el 94%. O sea, todos tienen conexión a internet. 73% de las mujeres en el mundo han experimentado, han sido expuestas a un tipo de violencia cuando se conectan a internet. 73%. Wow. 90% de las víctimas de difusión y de creación consentida de imágenes, no consentida de imágenes sexuales, incluso con producción de inteligencia artificial, son mujeres. Y ojo, el 100% de los suicidios registrados en América Latina son de niñas y de mujeres por la difusión de estas imágenes sexuales. Wow. La edad de la experimentación de la sexualidad en línea, o sea, en la sexualidad digital, cada vez se presenta con personas de menor edad. O sea, por ejemplo, actualmente es entre 9 y 12 años, que coincide un poquito con el tema de la experimentación de tu cuerpo. Es una cosa experimentar con tu cuerpo y otra cosa es la experimentación de tu sexualidad, ¿no? Y esto, pues, en educación sexual y basado en la cultura porno, que es algo bien importante entender. O sea, una cosa es la sexualidad y el sexo y otra cosa es el porno. O sea, la pedagogía con la que ejercemos la sexualidad o con la que aprenden esos niños en la fratría entre niños a difundirse fotografías y a verlo como normal, tiene que ver con la cultura porno. Incluso cuando me hacen muchas preguntas, ¿y qué pasa cuando una niña solita se toma las fotos? Pues cómo no, en un mundo que nos ha dicho estereotipos de belleza, estereotipos de género, que buscamos aprobaciones, que en internet todo el tiempo ya hay hasta skincare para una niña de 5 años, que tienes que cumplir con ciertos parámetros para ser aceptada. Pues claro, ¿cómo no va a querer la aprobación social de querer pertenecer a ser la guapa, la bonita, la sexy? Bonita, guapa, sexy, ¿para quién? Sí. ¿Para los ojos de quién? Y a los ojos de quién, de ese hombre, de ese niño, ¿quién le enseñó a que ese es el modelito sexy? La cultura porno. La cultura porno, o sea, la cultura porno es la pedagogía hoy de la sexualidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender y separar la sexualidad, el sexo del porno. El sexo no es porno. El porno es una acción de dominación, de violencia, con la cual todos los mercados de explotación sexual digital, que ascienden a 2 millones de ellos en América Latina, están metidos en cultura porno. O sea, nada, es más, lo hemos visto tan normal, como, ándale, mira, vente, vamos a ver acá, vamos a ver, incluso hasta, me acuerdo que en algunas ocasiones algunos psicólogos decían que para que revives la llama de la pasión con tu pareja, ve videos sexuales, ve videos, ¿cómo les llaman? Videos para adultos, videos 3X, no, todos esos videos tienen que ver, ella goza cuando la empujas, cuando la agarras, cuando la agachas, cuando la sometes, y él goza cuando ejerce esa violencia sobre ella. Entonces, es importante distinguir, primero que nada, que una cosa es la sexualidad y otra cosa es la cultura porno. Entonces, basándonos en eso, podemos hacer un montón de cosas. Y entonces ahora entender que la tecnología tiene sus ciertas, digamos, vicisitudes y ciertos aciertos, ¿no? Entonces, yo quiero iniciar con alguna pregunta. O sea, tener un plan de acción, tener un plan de prevención y tener un plan de reparación familiar. Sí, o sea, es lo primero que tenemos que hacer. Inicio con esas preguntas. O sea, actualmente, en caso de que nos roben el teléfono celular, ¿sabemos qué hacer?
tenemos un plan de acción de robo de celular, o sea, tenemos un plan de acción en casa del colapso de tus comunicaciones, se van las comunicaciones, tenemos un teléfono extra análogo para comunicarnos, sabemos o tenemos contraseñas en caso de emergencias. Ya empecé a sudar, no tengo nada de... Güey, yo Tenemos también. palabras secretas para identificarnos en caso de un secuestro virtual a tu hijo, a tu hija, porque hoy están muy de moda. ¿Cómo? ¿Qué es un secuestro virtual? Tipo, le hablan a tu hija, sobre todo en videojuegos como Roblox o demás, donde hay muchas niñas, niños, adolescentes. Me está dando algo limpia. y entonces, Mi hija tiene 11 años. Dices tú que las cifras son de 9 a 12 Sí. años. Mi hija tiene Roblox. sí. Pero Cuidado. ¿Cuál es tu palabra código? Cuidado. Verga, ¿no? Cuidado. De decir, Cuidado, porque a qué ver, importante es esto. no hay que limitar el acceso a Internet, hay que hablar de Internet con los Sí. hijos. Para empezar, Internet no es un espacio neutro. Internet no es una nube que anda por ahí, o sea, tiene dueños, nombres y apellidos. Esos dueños de los viajes, de donde viaja la fibra óptica, de donde viajan los datos, son empresas privadas que ganan dinero con la violencia. Es más fácil que se haga viral si ahorita habláramos vamos a hablar de subir fotografías de niñas, y si ponemos un anuncio así que llame la Llamativo. atención, llamativo en la cultura porno, es más fácil que le den clic a que digan, vamos a hablar de educación digital. Sí. O sea, no. Entonces, primero, en estos espacios, ¿no? O sea, no hay que limitar, pero sí hay que hablarlo, porque si hay gente atrás de aquí que está generando dinero con la explotación, con la violencia y con tu conocimiento y con tu aprendizaje y con tu apertura a las pantallas, que ya está definido que sí hay condiciones cognitivas de daño a las infancias. Pero entonces, ¿qué es un secuestro virtual, no? Hoy en día, niños y niñas te dicen, apaga tu celular, desaparécete 4 horas y te voy a dar, no sé, un tralarerito. Si en casa no saben qué es un tralarerito y tu hijo tiene Roblox, desde ahí ya estamos mal. ¿Qué es un tralalelito? Exacto. Y yo Fíjate. estoy fallando el Sí. examen aquí. O sea, hay niñas viviendo depresiones, niñas. Tengo una amiga, Marce Torres, síganla, es muy buena. Una vez me contó, me dijo, mi hija lleva 6 días de depresión porque le robaron su tralarerito. Hay en internet videos en YouTube de hombres ciberacosando, ciberbulleando niños, grabándose en vivo, robando a los tralareritos, haciéndose pasar por otros niños, o sea, los niños sabiendo que son hombres mayores o que son personas mayores, ellos están en su juego virtual en Roblox, les roban el tralarerito y hay tralareritos que cuestan 50,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, y de repente hay gente que te los regala. ¿Te lo regaló? Entonces tú lo tienes y es como si te quitaran un juguete, como si es tu vida virtual. Los niños nacieron en ese mundo virtual. Todas las que estamos aquí sabemos entre lo análogo y lo digital. Como que entendemos más fácil lo análogo y lo digital. Los niños no. Los niños ya nacieron en la virtualidad. Por lo tanto, para ellos ese mundo ya es el real. Ya hay una afectación directa. Entonces, te dicen, no sé, en estos juegos de desaparécete, y te doy un tralalerito y apaga tu teléfono 5 horas saliendo de la escuela. O salte de la escuela y no veas a tu papá. Entonces en ese momento te hablan a ti, tengo a tu hijo, bla, 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 deposítame tanto. ¡Su madre! Y solo es porque tanto... Claro, ya no es necesario. Y yo 30 horas después me caí. Ya no es necesario pero es que tener sí. el cuerpo físicamente para explotarlo, para secuestrarlo. Ya no, hoy ya con la violencia digital, que es una de las muchas violencias digitales que hay, o sea, hoy ya no es necesario, siempre digo, la violencia sexual digital es violar tu cuerpo con un like sin penetrarlo. Ya no es necesario tener un cuerpo físico de una niña, de un adolescente, de una mujer, de una persona, para violarlo a través de internet. Hoy la automatización además ha hecho que ya ni siquiera sea necesario. Hablemos de sexting para que tu hija no sea víctima de violencia, que no lo haga. No, hombre, las que estamos aquí podemos ser ahorita activadas con IA y desnudadas y subidas a internet para quien sea. O sea, la automatización de la violación. Y otra vez volvemos a la cultura porno. ¿Quién les enseñó? ¿Por qué lo normalizamos? ¿Por qué hay una excitación con este tipo de violencia? Y entonces, este tipo
tipo de situaciones, por ejemplo, pues hace que tengamos que hablar de estos temas, que tengamos que tener un plan de prevención, de acción y de reparación ante la violencia digital. Tenemos palabras secretas para identificarnos, por ejemplo, ante ese secuestro. O sea, a ver, pásame mi hijo, dime la palabra secreta. ¿Cuál es la palabra secreta? O sea, tenemos eso, hacemos eso. Cuando llega el hijo de la escuela, la hija, le preguntamos, ¿cómo te fue en la escuela y cómo te va en las redes? ¿Cómo te va en lo virtual? Porque son dos mundos diferentes. Hay niños que se comportan de manera diferente en el mundo físico y hay niños y niñas que se comportan de manera diferente en el mundo virtual. Ay, y tú no sabes si muchas sí. de las cosas que están viviendo en el mundo virtual no las expresan en el mundo físico, que la mayoría conocemos. Preguntamos a los hijos, decimos, ¿cómo te fue en las redes? ¿Y cómo está tu vida virtual? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? O sea, hablamos, interactuamos con eso. Por ejemplo, sabemos que una foto subida a internet, ¿no? Hoy los niños ya han carecido de su privacidad, de su identidad. Sabemos que es un metadato y que una foto que tú subes, ay, mi hijito, le estás generando ciertos tipos de violencias, como el sharing, por ejemplo, el share de enviar, ¿no? Ay, ahorita entramos nosotros que tenemos nuestros hijos en las redes. ¿No? Voy por un closet de todos los sacos que me voy a poner ahorita. Y qué importante estas conversaciones. Y que entonces apagar la ubicación de las fotografías, porque una persona sabe dónde está tu hijo. Entonces, además de que hoy los sistemas de entrenamiento de inteligencia artificial están entrenándose de esos metadatos que no sabemos. Esto es educación digital, más allá del software y el hardware. Comúnmente a las niñas, niños y adolescentes en la escuela nosotros nos enseñaron a dominar una computadora. Sí, pero nos están enseñando a no deshumanizarnos en internet. O sea, a esos niños y esas niñas les están enseñando a deshumanizarse en internet. ¿Para qué? No es nuevo, es el nuevo orden mundial digital. Para la entrada de los robots, para la entrada de la tecnología, para la entrada de lo artificial, para la entrada de la deshumanización como parte de un sistema económico. Entonces, si lo entendemos así, si entendemos el problema no solo como psicológico, de violencia, social, político, sino económico, vamos a entender que las redes no son neutras. Expliquémosle esto a los niños, atrás de esa pantalla y esto, y vamos a hacer un protocolo. A ver, vente, siéntate, y aunque no sepas tú, no les sepas, pues no tienes que ser erudito, pues no le vamos a saber. A ver, yo me quedé en Nintendo 64, fue mi último videojuego. O sea, eres de las Mario Kart. Mario Kart, okay, claro. Entonces, la prevención vendría, número 1, tener un teléfono análogo, si lo tengo. Aquí del año de Mesopotamia tengo un teléfono análogo real. Son varias cosas. Primero, educación digital tiene que ver con más allá del software y el hardware, no deshumanización. Lo primero es hablar de el ecosistema digital con tus hijos, entender qué hay atrás, ¿no? De eso. Y después hacer ciertos parámetros de ciberseguridad, ¿no? Claro. Por ejemplo, saber tus contraseñas, cambiar contraseñas, tener protocolos para, en caso de, ¿no? O sea, yo creo que si me pillan enlistar así como que cosas que yo diría eso, o sea, tenemos un plan de acción de prevención, la educación digital, la educación sexual, la educación jurídica, tiene que ver con todo. A partir de ahí, lo que debe de funcionar del protocolo, ¿no? Pero lo primero es entablar estas conversaciones y hablarlo desde cómo funciona Internet para que ellos también tengan una visión de, caramba, no nada más es me conecto y juego Roblox. Totalmente. No, pero también la educación que hemos mencionado de que no te puedes quedar atrás. O sea, si tus hijas ahorita están en Roblox, o sea, ponte a estudiar un poquito, a ver cómo funciona justo lo que tú dices para saber qué es un tralala y... O sea, de tener un poquito de idea de qué está pasando. Pregúntales, o sea, ¿qué juegas y qué te divierte? Ajá. Pero más allá del querer investigar y juzgar, porque como niños se acuerdan, acordémonos todas cuando éramos niñas, acordémonos todo cuando llegaba un adulto te preguntas, ¿por qué lo voy a decir? Pues yo, o sea, yo le platico a mi amiguita, yo le platico a los míos. Sí. Entonces, más bien es como que bajarnos, dejar de ser este adultocentrismo, bajarnos con niños, niñas, o sea, no bajarnos de menosprecio peyorativo, sino más bien desde sus contextos y vivencias y decir, ¿qué es lo que más te divierte de Roblox? ¿Qué es lo que más te gusta? Y cuéntame, ¿cuál es qué haces? A ver, enséñame, enséñame, ¿cómo le haces? Claro. ¿Qué va? ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Y cómo le haces? O sea, para que te platiquen, o sea, la escucha permanente. Y no demonizar, es decir, no es, Roblox es el infierno, Satanás, adiós. No. Minecraft es todo lo malo que hay en este planeta, sino... Lo que lo van a hacer, o sea... Y por ejemplo, mi hija tiene Minecraft y es súper buena para programar y para crear edificios y tal. O sea,
Solo creo que porque de pronto tendemos a pendulear, ¿no? Péndulo como verbo, síganme para más verbos inventados, pero vaya, o sea, somos Amish, no vas a tener internet jamás, nunca vas a tomarte una foto, nunca vas a tomarte un video y mi hijo nunca va a compartir nada. Y cuando tenga un teléfono, lo primero que va a hacer es todo eso que se le dijo que no, pero no se le explicó Claro. la toma de decisiones. Pónganle en la mesa todo. Primero, la confianza y segundo, ponerle, oye, esto es como cruzarte la calle. Tienes que mirar de lado a lado, hay coches, luego hay gente que está media loquilla y se pasa a los altos, y entonces tú tienes que entender que tienes que estar siempre prevenido y siempre va a explicarles la situación, no romantizar el hecho de, es internet, no pasa nada, tú estás a la altura y tienes el mejor iPhone de tu escuela, güey. No, sí decir, sí tienes. Y sí tenemos estas condiciones de ventaja de tener acceso, pero en esas ventajas también hay peligros y hay consecuencias de las que yo quiero que tú sepas, porque tú vas a tomar tus decisiones y tú vas a ser el héroe o la heroína de tu historia en internet, de tu historia digital. Yo solamente puedo compartirte lo que he visto, lo que he sabido. Entonces, y también depende de sus decisiones, es la reacción que va a tomar. Por ejemplo, en casa, cyberbullying, otro tipo de violencia, ¿no? En casa, si en el grupito de la escuela difundieron una imagen burlándose de alguien, ¿cuál es la decisión que vas a tomar tu hija, hijo? Opción 1, seguir la conversación de burlarte. ¿Qué consecuencias puede tener para esa persona eso? Claro. O no decir nada, ¿qué consecuencias puede decir no decir nada? Uy, qué importante. O tres, sí decirlo y apoyarla. Sí. Y tú no sabes si vas a ser la única persona del grupo de amigos, sé la diferencia. Mientras todo el mundo está jodiendo, tú sé la diferencia. ¿Te gustaría que te pasara sí, ahorita eso? quiero llorar. Esto para mí es algo que de repente pienso en cosas que me pasó más chica y digo, wow, cómo me arrepiento que no tuvo como más valor para defender a mi amiga en esa situación. Sí, no lo sabíamos. Exacto, porque eran como cositas y ahorita que soy más adulta digo, es algo que yo quiero educar a mis hijos justo. Es que todo fue, no te metas en problemas ajenos. O como que era, o sea, cuando tú estás ahí es medio jajaja, pero como que algo adentro de ti dice que no está tan chido. Exacto. Pero no tuviste como el valor de callar a alguien porque fue como, bueno, lo ignoro y como que no es tan importante. Pero hoy en día, como está las cosas como cambiando con el mundo digital, la importancia de educar a nuestros hijos, que tú seas la persona que para en seco tu cuate o ayudas a tu amiga si ella está en esa situación o sea, pero ten además, ese valor. ¿De dónde lo ven? También de dónde lo ven. Eso, también es romper el pacto patriarcal desde adultos. Porque si el papá tiene porno, guarda fotografías íntimas sexuales, por ende el niño lo ve. Si el papá patea al perrito, lo tiene en la azotea amarrado o ve normal la explotación de animales, el niño lo ve, la niña lo ve, lo normalizamos hasta que entendemos conciencia, y hoy los niños nos enseñan un chorro de más cosas que nosotros podemos enseñarles en el mundo digital, pero entonces con los valores que se tienen o con las cosas que podemos identificar en lo físico, se nos hace como que hay un mito muy grande, que pensamos que como es virtual y no le sabemos mucho, yo, no le sé el Roblox, ay, qué miedo, estoy paniqueada como mamá, y como estoy paniqueada porque son un chorro de cosas. No, a ver, tranquila. Es nada más lo mismo, pero en lo virtual. Sí. Correcto. Es nada más lo mismo, pero en lo virtual. ¿Qué harías tú en lo virtual? ¿Qué no hicimos? ¿Qué no nos dijeron de niñas? ¿Cómo quisiéramos que lo hubieran hecho? Y además nunca va a ser suficiente. Hay todo un sistema que quiere que justamente, que además gana dinero con esa violencia. Pero me encanta que lo plantees así, porque de pronto, y yo sé, Cepita, si estás diciendo, voy a detener este episodio, me estoy angustiando, se me está yendo el aire, y a la mierda todo. Sí, no es caer en pánico, no es que tengas que hacerte ahora hacker de Roblox, no es esa la conversación. Y que no tengas que estar ahí de vigiloso con tu hijo, no, solamente, yo creo y confío mucho. A ver, ¿por qué no, si tú fuiste de las niñas, de los niños, que a pesar de que yo me identifico con eso y siempre pongo ese ejemplo, yo no probé una gota de droga hasta que tuve 25 años. La pregunta es ¿por qué?
Porque a mí me hablaron de esas cosas en mi casa, pero me lo hablaron, me lo interiorizaron, ¿no? Me dijeron, está mal y no lo hagas, bla, bla, bla. Me lo interiorizaron, me dijeron, esto te daña, esto pasa así, esto pasa asado, y luego pasan estos de consecuencias, y luego y yo estuve en lugares en donde hubo amigas y amigos que se drogaron, y yo dije, no. O sea, yo no. El tener la cercanía, el abrir la conversación, el estar enterados y como decía Alex hace un rato, el que tu hijo de 14 años o de 18 años entienda, no te estás haciendo el chistoso mandando a Marianita a tus chats de WhatsApp. Sí. Puedes pasar hasta 8 años en la cárcel. Sí. O sea, vaya, los niños son esponjitas. Entonces, el abrir esa conversación y el que haya un entendimiento de las repercusiones que hay en una foto, en un video, en un montaje de inteligencia artificial, qué repercusiones hay emocionales y legales, ¿no? O sea, abrir esa conversación. No te estamos diciendo que tienes que ser experta no. de nuevo en Minecraft y hacer edificios y tener troloreritos. Sí, no. Tralarits. Esa no puede ser, por ejemplo, nuestra palabra secreta porque ni la sabemos decir. Mi hija, ¿qué? Trulalala, lululu. No, pero sí, es como la importancia que tú dices también de primero emocionalmente estar ahí y luego la guía que estás dándonos aquí también guía, de paso por paso. Ok, primero voy a decirles o les voy a tratar de identificar algunos. Así Cepitas toma algunas notas. Violencias que viven niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Ajá. O sea, también las viven las mujeres, ya entendimos que es un problema de género, pero son como estas violencias que viven principalmente niños, niñas y adolescentes. Ciberacoso, grooming, el hecho de que se haga pasar a una persona adulta por un mayor con fines sexuales. Ok, ese sí también, el grooming, stalker o acosador, el acosador, el stalkeador, el joder tus fotos, que todo tiene que ver con ciberacoso, pero que bueno, que están identificadas. El shaming, que es el avergonzarte en público, físico, digital. Mira, para nosotras en Defensoras Digital lo virtual es real. Entonces, cuando digo él, es real, o sea, es lo físico y lo no físico. O sea, lo no físico, lo que conocemos y lo que estamos por conocer después de la IA. Okay. El doxing, o sea, publicar información privada tuya, incluso tiene que ver con documentos, con cosas, con el fin de avergonzarte. La violencia sexual digital, que evidentemente son abuso sexual infantil, ¿no? Son violencia sexual digital. Y bueno, lo primero que hay que hacer es, uno, identificar qué tipo de violencia digital está viviendo el hijo. O sea, 5 cosas que pueden hacer que identifiques que tu hija o tu hijo está viviendo algún tipo de violencia digital. El aislamiento. El aislamiento es lo primero que hace. No quiero ir a la escuela, no quiero estar, ya no quiero celular. O 2, el hecho de estar sumamente enajenado con el teléfono de manera ansiosa, así de que algo va a pasar o va a pasar. Porque una de las consecuencias psicoemocionales que tiene la violencia digital es eso, la ansiedad de lo que puede provocar tu vida pública y lo que están haciendo en contra de ti, que se maxifica con la interacción digital y con el anonimato. Porque muchos lo hacen sin, o sea, sin que se vea quién es, entonces eso se maxifica, ¿no? Entonces, 3, evidentemente, condiciones físicas, por ejemplo, no querer comer, hay gente que ha presentado malestares como dolores de cabeza, malestar en el estómago, o sea, sí hay incluso repercusiones físicas, pero el aislamiento, el no querer ir, el no querer estar, el sentirse, es una de las consecuencias de las que puede ser que tu hijo no esté viviendo violencia digital. Entonces, si identificamos eso, primer paso, identificar qué tipo de violencia digital está viviendo, ¿no? Ya hablamos de prevención, tengamos un plan de acción, ¿no? Ahora identifiquemos qué hay. 2, activemos un protocolo. ¿Qué protocolo? Primero, atención emocional y psicológica. Es lo primero. Muchas veces la víctima no sabe que es víctima. O sea, no lo sabe. No sabe que es víctima. Wow, sí. O sea, no lo está sabiendo. Yo no soy, o sea, cuando nosotras nos acosaron de niñas, nos pasaron una pompi, nos acosaron, nos dijeron, no, ¿sabíamos que éramos víctimas? Olimpia, yo fíjate que hablando justo de eso, yo lo pasaba hasta por anécdota chistosa. Claro. Hazme tú el favor. Yo una vez estaba súper embarazada y una vez, pues sí, estuve varias veces embarazadísima. Y entonces hubo una vez que me subí a un taxi. Me bajé en un Uber del otro lado de Periférico. Entonces yo tenía que llegar al otro lado y dije, agarro un taxi a la calle porque era literal, da la vuelta. Y me subo y el taxista me enseña su pene.
Y todavía llegué, güey, con un penecito súper pequeño. ¿Pero aparte, qué te horroroso. dijo? No, o sea, me subo, era un bochito. Entonces, pues te tienes que agachar, yo con una panza gemelar. O sea, imagínate el O grado sea, de al panza. lado de él, en el... No, atrás, o sea, lo que pasa es que el Volkswagen, el bochito, era muy pequeño, muy reducido. Entonces, a Ajá. la hora que tú te metes atrás, pues sí ves a la persona que está sentada. O sea, está muy pegadita a ti. Sí. Y entonces volteo y yo, ¿Hoy? hay tipo ahí de que un honguito Ah, salido, un güey. penecito. Y entonces yo, y todavía me subo. O sea, bájate. Sí, Me claro. subo. Pero, sí. No, Alex, o No, sea, te te quedas estoy en diciendo. No, te entiendo perfecto. O sea, Y entonces como me que te subo, tarda en entender. Espera, todavía llego y mi amiga me estaba esperando del lado correcto del periférico, Ajá. ¿verdad? Y le hago, ven, no traigo cambio. Y entonces mi amiga y, ¡oh! Le ve el pene también al taxista. Y nos dio un ataque de risa. Ya sé. Y está me cabrón. bajé. Y lo acomodamos como una anécdota chistosa. Te estoy hablando que yo treintona, Sí. casada, con otra treintona, picuda, jefa en su empresa, y las dos lo acomodamos como una gran anécdota chistosa que vivimos en común. No, es que de chistoso no tuvo nada. ¿Qué bueno. espera para una niña? ¿Qué espera para un Qué adolescente? bueno que en tu contexto, en el contexto en el que vivías de mayor ventaja, lo viviste desde un sentido chusco. Pero hay algunos estudios que dicen que las niñas en principal, la primera vez que vemos un pene es por abuso sexual. Ay, no. No porque tu papá o alguien te enseñó en la escuela, o sea, es por abuso sexual infantil. Y está tan normalizado que incluso la cultura porno en eso basa su cultura de dominación. Ella le gusta, ella quiera. Mira, Ay, se no. rió. Pues ella quiere. Los videos más vistos en los mercados de explotación sexual, que no voy a dar los datos de cuáles son ni los nombres, porque es darles publicidad Totalmente. a la Sí. explotación y al abuso sexual infantil en internet, pero y al abuso de personas en general. Los videos más vistos son violando a mi hija de bla, bla, bla. Ay, no. La hermana que se quedó dormida de bla, bla, bla. La mujer violada por 5 hombres de bla, bla, bla. Y yo creo, hoy en día estoy haciendo un artículo sobre la tendencia de la no conciencia. ¿Habían ustedes escuchado el término de dronificación? No. Dronificación, ¿qué piensas que es un dron? Un Sí. dron. Ajá, ¿no? Tecnología dron. No, la dronificación significa el control, el tener el control del aparato, del instrumento. La dronificación es una rama de la cultura porno dentro de las tecnologías de hipnotizar a las personas, de dejarlas inconscientes para abusar de ellas, porque hoy la tecnología y la cultura porno han hecho una gran alianza para ganar económicamente fortunas millonarias de dinero y le están enseñando a los niños principalmente y a los hombres principalmente a monetizar su placer, a enseñarles a disfrutar, a normalizar con la deshumanización del cuerpo, con un cuerpo. ¿Por qué se consuma la violación? Diría Rita Segato, se consuma por esta condición de apatía, por esta condición de normalización de la violación, de la fratría entre yo soy más porque hice esto. Entonces, la dronificación hoy es un término que si tú le pones así en algunos, dronificación habla de mujeres inconscientes. Wow. Entonces, te quieren inconsciente. Inconsciente, ¿por qué? Porque además sí quería, la que disfrutó después de que estaba inconsciente. Y son todas tendencias de violencias sexuales digitales que se están haciendo hoy en día dentro de estos espacios y que niños, niñas y adolescentes están aprendiendo desde que ya olvídate del pack, pack, para que entiendan en casa, no es un paquete de Chiqui Pack de Kentucky, o sea, es un paquete de fotografías íntimas, ¿no? Nude, N-U-D-E, desnudo, les llaman Zelda, y tienen, si tu hijito manda un emoticón de un duraznito, no quiere duraznos de almíbar, o sea, si manda un emoticón de una berenjena, no quiere una hamburguesa vegetariana, o sea, en realidad mandar, intercambiar fotografías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Hablar de sexualidad, sin cultura porno. ¿Qué te gusta? Y además, en niños y en niñas, es necesario no caer en el discurso proxeneta de decir, yo te voy a enseñar a hacer sexting seguro. Vamos, Ay, Dios mío. empodérate, tu cuerpo, tu decisión. Sí, no, Fíjense cómo no. toman nuestros discursos de empoderamiento femenino
para hacerle creer a las niñas que se están empoderan. decidiendo ellas. Exacto, Y no es así. que se empoderan bajo la condición de la explotación de la cultura porno. Entonces, en esta situación, activar el protocolo, ¿no? Segunda cosa, activar el protocolo emocional y psicológico. Las víctimas no saben qué es víctimas y guardar pruebas. ¿Qué pruebas? Links, screenshots, capturas de pantalla. Es súper importante los URL. Los URL. O sea, no solo, es que mándame el screenshot. No, el screenshot puede... No, el URL, la cosita que está atrás del link, o sea, esa cosita, ese link es el que necesitamos porque ese es el link el que tiene los datos, los metadatos, o sea, todo el recorrido que se da. Preguntarse qué quiere hacer, o sea, ¿qué quieres hacer? Lo ideal es que se ponga una denuncia, lo ideal es que se siga el protocolo de contención emocional, contención digital, contención jurídica, pero ¿qué quiere hacer? Porque pero hay veces aún que si no es lo menor quiere de edad, hacer. Olimpia. Si es menor de edad, siempre es denunciar. Pero, ¿qué quiere hacer? ¿Por qué? Porque es necesario que si él quiere llevar a cabo su denuncia, tú denuncias el mercado de explotación sexual, porque lo puedes hacer por oficio. Cualquier persona que me está viendo, si ve abuso sexual infantil en internet, ahorita les voy a decir dónde denunciar y cómo. Si lo ve, pues lo tienes que. Pero a tu hijo, a tu hija, si lo está viviendo, sobre todo las niñas, porque a ver, sí les pasa a los niños, claro que les pasa a los niños, eso es verdad, sí les pasa, sobre todo la alteración con imágenes sexuales con IA. Niños y niñas, ¿no? O sea, sí pasa por adultos, ¿no? O sea, sí pasa. Pero incluso entre niñas, hoy está muy la tendencia de alterar imágenes sexuales de niñas en escuelas, todo, o sea, le pasa más a las niñas, ¿no? Entonces, es saber qué quieres hacer y en qué momento. Primero lo psicoemocional, para que cuando ella tenga que ir a declarar, cuando tenga que estar preparada para ir a hacerlo, ella tenga la seguridad de que tiene que reactivarse, que tiene que tener una reinserción social y que puede ser heroína de su historia y que con su denuncia puede ayudar a que otras niñas no lo vivan. Pero primero es atenderla a ella, primero es ella. Por eso digo, sí, denunciar el mercado de explotación digital, pero en lo interno, en lo individual, mi propuesta, pueden consultar a quien más les plazca, a quien más le tenga confianza, mi propuesta como sobreviviente de esta violencia es saber tú qué quieres. Porque muchas víctimas dicen, no, yo lo que quiero es bajar el contenido, yo no quiero a las autoridades, no, yo lo que quiero es que ya no hablen más de mí, no, yo lo que quiero es que ya no quieran, o sea, yo lo hablo desde mi postura de sobreviviente. O sea, alguien lo puede hablar desde su postura de abogado, alguien lo puede hablar desde su postura de psicóloga, o sea, está bien, consulten a quien más confianza le tenga. Sí. Yo las posturas que les traigo son posturas como sobreviviente y como activista a este tipo de violencia, atendiendo a este tipo de violencia, ¿no? Después de ahí, siempre es súper importante la denuncia. ¿Qué denuncia? Jurídica. ¿Conoce a tu hijo? ¿Cuál es el Ministerio Público más cercano? Nosotras tenemos educación jurídica, sabemos qué hacer en caso de olvídate de la violencia. Por eso les digo, dejemos el mito que la violencia digital, ¿qué hacer? Es bien difícil. No, si te asaltan, ¿sabes qué hacer ahorita? Si te asaltaban ahorita, ¿sabes qué hacer? Sí, esos mismos pasos son, porque es un delito más. Solamente que es en el espacio virtual, que es un poquito más complejo, pero no deja de ser otro medio comisivo, hablando jurídicamente, un medio de comisión de un delito. Entonces es otro medio de comisión nada más que se apertura. Y esos medios comisivos hoy son tecnológicos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues el tercero, ¿no? Ahí con la denuncia que te dan medidas de protección para tu hijo, para tu hija, responsabilidades, y también hay otra denuncia ante las plataformas o ante los operadores de servicios digitales, y ahorita les voy a decir cuáles son. Y la tercera, que me parece que es la más importante, la resiliencia. O sea, dar seguimiento y tener una red de apoyo. O sea, estar todo el tiempo, dar seguimiento. Yo todavía no les puedo presumir que exista un ABC de cómo sanar o cómo tener medidas de reparación completamente del daño de esta violencia. Porque ponle que eliminemos ahorita el contenido de tu hija que alteraron con IA. Y si en 10 años alguien lo descargó y se lo vuelve a dar cuando ella tenga ya 30, 40, 20 años, o sea, tenemos que aprender a vivir con esta violencia a veces hasta que hay esperanzas, hasta que los operadores y los servidores se hagan responsables. Y para eso vemos un montón de mujeres como las defensoras digitales, que si quieres saber más de eso y quieres que llevemos talleres a tu escuela, contáctanos con leyolimpia@gmail.com, o bien estamos nosotras ahorita pugnando para que en el Tratado de Libre Comercio de América
de América del Norte, Estados Unidos y México, en el artículo 19, las empresas digitales se hagan responsables de la transparencia algorítmica. Miren, de nada nos serviría que todos hiciéramos protocolos en casa, que ya no existiera la revictimización en las instituciones, que la ley Olimpia dijera, pues ya sirva, que haya instituciones que sirvan, que todo está bien. Si de todas maneras el ejercicio de dominio de esas imágenes va a seguir en las plataformas digitales. No, y como dices tú, y que el algoritmo las impulsa. Hay que ponerle responsabilidades. Nuestro sueño es no aspirar a que las bajen. Nuestro sueño como defensoras digitales y en Ley Olimpia es ni siquiera debería de permitirse que se suban. Totalmente. Ese es el sueño. No sé si lo hagamos nosotras, pero si aquí hay mamás escuchándola, tal vez lo hagan sus hijas. Tal vez sean ellas lo que, si le metemos este chip, si les reprogramamos el algoritmo a las niñas y a los niños, reprogramen el algoritmo que le está dando TikTok. Sí lo podemos reprogramar. Si lo reprogramamos, tal vez sean ellas y lo veamos de acá. Sí, nosotras soñamos con eso. Bien. Así como las abuelas soñaron con el voto femenino. Así como las abuelas soñaron con la liberación. Así como, sí, soñemos con eso, ¿no? ¡Bravo! Eso nos toca, Cepitas. Y sí, no sé, o sea, entiendo que puede sentirse muy abrumador ahorita que nos retuerza y sintamos un retortijón en la panza, pero sí hay una esperanza y hoy tenemos aquí a una mujer que literal cambió las leyes de este país y de muchos otros países. O sea, sí se puede que una sola mujer llamada Olimpia hizo todo eso, entonces nuestras hijas, entonces nosotras podemos también hacer la diferencia. Y voy a llorar, ¿me permite? No, hombre, llorar es político. Y no sola. Yo agradezco mucho porque claro que me reconozco. Siempre digo gracias a mi mamá, a mi familia, gracias a mis compañeras, porque no lo hice sola. Fue un cúmulo de conciencias, de acciones, de colectivas. No es como que yo llegué sola y toqué los congresos. No, fue gracias a esas que llaman locas, para qué hablas, feminazis, viejas argüenderas. Gracias a todas esas mujeres es que yo estoy viva y que yo pude abrir las puertas de los congresos. Yo solo les quiero compartir cómo denunciar y bajar contenidos, porque me parece que eso es bien importante. A ver, hay un mito, ¿no? Y vamos a hablar de mitos y realidades, ¿no? Mito: no se puede borrar el contenido de internet. No se puede borrar, ahí se va a quedar para siempre, nunca se va a borrar. Yo sí creía eso. No. Que era tipo, ya vale más. O sea, siempre. Sí es cierto que existe una consecuencia de que se puede borrar de aquí cualquier otro momento. Por eso siempre digo, esta violencia a veces hay que aprender a vivir con ella hasta que haya responsabilidades internacionales, jurídicas y económicas de mercado ante las plataformas. Pero ahí estamos hablando de cosas mayores. Entonces, ¿dónde? Primero, si no tenemos que hacer, o sea, si no tenemos un lugar, o sea, si no tenemos como un tema, algo que digas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo hacemos? Primero puedes llamar, evidentemente, al 911 y pedir información, y puedes llamar directamente a la línea de apoyo de suicidio del Consejo Ciudadano, al menos en la Ciudad de México. 2, pues está Ley Olimpia, que es una primera inteligencia artificial que hicimos las defensoras digitales, que la puedes encontrar en www.leyolimpia.com, y aquí te va a dar un seguimiento paso a paso: contención emocional, respirar, todo lo que tenga que ver con la contención psicoemocional, contención digital, borra contraseñas, elimina amigos que no conozcas, baja esto, o sea, como que qué tenemos que hacer en ciberseguridad. 3, contención jurídica: ¿dónde denuncio? Ministerios públicos, ¿qué tengo que llevar para la denuncia? ¿Cómo le tengo que hacer? Todo esto lo puedes encontrar bajando toda esa información. No nos va a dar tiempo en este podcast decir todas esas cosas. No, pero qué bueno que traes esta lo haces ahí el QR y te va a salir directamente una inteligencia artificial que hicimos las defensoras digitales, que es gratuita y que además pues ahí puedes tener como toda la información que estoy dando, lo puedes tener, y si no, a través de leyolimpia.com, o busca a tu activista de confianza, o sea, la que tú quieras. Creo que todos en conjunto como sociedad decimos: viejo marrano cerdo, el de 58 años que anda subiendo esto. ¡Ajá! ¿No? Y lo queremos acabar. ¿Y qué pasa si es tu huerco menso de 13? ¿Qué pasa si es tu huerco borrego de 17 que dentro del pacto patriarcal, que pacto patriarcal a lo que se refiere es todos nos seguimos riendo? O quizá no lo manda, pero sí está en un chat en donde se reciben y no se hace nada al respecto. Ahí, ¿qué se hace? Si es una persona mayor de edad y lo hace con menor de edad, es pornografía, no es Ley Olimpia.
Ley Olimpia solo aplica para mayores de 18 años, a partir de los 18 años, porque ahí es una vía laguna. ¿Qué pasa entre menores? Los dos son chavillos. Depende de la edad. Depende de qué edades estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos que entender que hay un interés superior de la niñez y que en nuestro sistema de justicia, al menos en México, el interés superior de la niñez es un interés gigante. La ley que rige esto es la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, conocido peyorativamente como menores infractores, ¿no? ¿Has escuchado de menores infractores? Ok. En México, esta ley está especializada en esto, y si estamos viendo un tipo de esto, primera recomendación, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o lo que también conocemos como la Procuraduría del Menor, ¿no? Que es una protección local, y tenemos que ver quiénes son. Si eres menor de 12 años, eres inimputable para la ley. O sea, tú, el chavito menor de 10 años, subió la fotografía de otra niña de 10 años. Eres inimputable ante la ley porque existe el mayor superior de la niñez. Eso no significa que tus papás o tus tutores no tengan responsabilidades civiles. Claro. O sea, el papá o el tutor, o sea, si tu hija tiene 9 años y el vecinito de enfrente le subió las fotos de 9 años y también tiene 9 o 10 años, si bien no va a llevar un proceso jurídico como una persona mayor de 18 años, sí tienes tus responsabilidades como papá. Y si se ponen chidos los papás, ya pueden ser responsabilidades civiles incluso, porque tú eres el tutor de esa persona. Tú eres, o sea, ¿de dónde lo aprendió? Siempre digo, no nacimos agresores, nos hicimos agresores, no nacimos feminicidas, no nacimos, ¿de dónde lo vimos? Y dejemos esto atrás de que, ay, la educación solo va para la mamá, pero ¿quién educa a la mamá? Yo siempre les digo, ay, macho se escribe con M de mamá. ¿Cómo me molesta que digan esto? Primero porque es sumamente misógino echarle la culpa solo a la mamá cuando son dos personas quienes hicieron esos hijos, ¿no? Y en segunda porque evaden la responsabilidad de la paternidad, es una paternidad ausente. Y 3, ¿quién le enseñó a ese niño a mirar en las pompis, a hipersexualizar? ¿Quién fue la primera persona que llevó a ese chavito de 16, 17 años a un prostíbulo? Claro. ¿Quién llevó a normalizar la explotación sexual de otra mujer? ¿Tu mamá? ¿Quién? ¿O otro hombre? Y a ese hombre, ¿quién lo llevó? Otro hombre. Y a ese hombre, ¿quién lo llevó? Otro hombre. Ese es el interior superior de la niñez. Entonces, menores de 12 años son consideradas inimputables, aunque sí puede haber consecuencias. En adolescentes de 12 a 13 años, que es el grupo etario, etario de edades, son adolescentes, sí son sujetos de procesos legales, no incluyen sanciones de prisión, o sea, no van a estar, digamos, directamente en la cárcel, pero sí van a tener medidas impuestas. O sea, sí van a tener medidas jurídicas impuestas que impone esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Si son adolescentes de 14 años de edad a 18 años de edad, sí pueden emitir, depende si es doloso o culposo. Vamos a decir culposo. Pues es que yo nada más mandé la foto, yo no la hice. O yo sí, predelimitadamente, de manera dolosa la hice. Depende esta ley, depende las edades. Puede ser que sí puedas tener una condición, no en una cárcel de adultos, pero sí en lo que mal llamamos o mal conocemos como las correccionales de menores y este tipo de cosas. ¿Qué pasa con esta responsabilidad civil? Independientemente del menor de edad, los padres o tutores quienes ejerzan esta paternidad sí tienen responsabilidades civiles, como pagar los gastos médicos, como pagar las terapias, los daños materiales y lo que vaya a darse. Ay, es mucha información y siento que podemos seguir hablando así punto por punto, pero no queremos tampoco quedarnos con, espera, ¿cómo era? ¿Qué ley era esto aquí? Como tú dijiste, toda esa información pueden conseguir a través de leyolimpia.com. Y ahorita para terminar, ¿qué dirías a una mamá? ¿Qué tienes que hacer como la primera cosa que ya lo detectaron? O sea, eso de que antes que te metes a ver todo eso, estamos hablando de los primeros 5 minutos. 5 pasitos. De que, como que estás con tu hija, tu hijo y eso está pasando. Como para terminar de eso ten eso en mente para tal vez salvar un suicidio.
Primero, la contención emocional. Es sumamente importante. Ahora, platícame, ya una vez que tenemos la confianza de que nos platicó todo, sin juzgar, sin señalar, y aunque tengas un chorro de ganas también llorar así, ¿va? Tú muéstrate fuerte, tú muéstrate, dile, mira, a veces no sé qué hacer, no le sé yo esa cosa, pero no estás sola, no es tu culpa. De esta vamos a salir adelante. Es solo temporal. Lo que estamos viviendo va a ser temporal. ¿Sale? Vamos a salir de esta juntos. No estás sola. Aquí tienes tu grupo de apoyo. No va a pasar más. Intentarle hacer ver, uno, que es víctima de un delito, que es víctima de una violencia, que es víctima de un daño. O sea, que entienda pero que no va a ser eternamente víctima. Ay, qué importante. Que no va a ser eternamente víctima, que vamos a salir de esta. Ahora, si estamos en una escuela y en la escuela literalmente dices, es que la escuela no sabe qué hacer, también les traigo otro material que todo eso se los va a pasar, no se preocupen, que es la guía Emma, que está inspirada en Emma Bondaruk, que es una niña de 16 años en Argentina que lamentablemente se suicida a las 24 horas después de que le suben un contenido íntimo en su escuela secundaria. Ella se suicidó porque su escuela no actuó. Ella se suicidó, su mamá supo que le habían difundido un video sexual cuando Emma estaba colgada en la sala de su casa. Qué necesario es hacer trabajo en conjunto. Claro. Papás, escuela, instituciones, sociedad, todos. Si tú en tu escuela no sabes qué hacer, aquí está, es gratuito. Lo hicimos las Defensoras Digitales junto con Laura Sánchez, la mamá de Emma Bondaruk, que hoy es una activista y que hoy quiere que no haya ninguna Emma en el mundo, ¿no? Y que es parte de Defensoras Digitales y que esta información la puedes entender ahí como escuela. También exijamos a las escuelas, papás, que tengan estas medidas. O sea, ¿de qué sirve que tú hables en tu casa de todo esto si en la escuela no le están diciendo? Tener comunicación en el hogar, en la escuela y exigir a las plataformas y a las autoridades que se regulen y a las autoridades. Muchas gracias, Olimpia, por siempre agradecidas por esta información tan valiosa. Y por la ley que nos diste. Y por la ley que nos diste. Hace rato nos decía, les tenía unos detallitos a sus hijas y yo, es que con esta ley que nos hiciste ya es más que suficiente. No, hombre, muchas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Yo estoy como Olimpia Coral Melo en todas mis redes sociales. Estamos como Ley Olimpia Latam y @leyolimpia y leyolimpia.com. Si ustedes quieren que llevemos talleres de prevención, de actuación, de incidencia a sus escuelas, a sus instituciones, solamente tienen que mandar un correo a leyolimpia@gmail.com. Muchas gracias. Compártanlo. Gracias. Es información que, si bien no es fácil de digerir, es la más importante de compartir. Muchas gracias. Y no se olviden seguir a nosotras también en @sepalamadrepodcast en todas las plataformas.